Damos gracias a Dios. Hoy tenemos nuestro servicio de lectura número 107 del viernes 28 de junio de 2024. Ya hoy finalizamos, si así Dios lo permite, con el capítulo 32 del libro de Éxodo, esta quinta parte. Entonces continuamos allí en Éxodo. Hoy vamos a ver el último tema de este capítulo, el gran pecado. Éxodo 32:30 dice así, en el nombre de Jesús. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado. Pero vea lo que hace el intercesor. Dice, pero yo subiré ahora a Jehová. Quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces tenemos aquí como tal pues el propósito del desarrollo de este tiempo de lectura y explicación de la palabra con cómo se resuelve esto del gran pecado. Versículo 31. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Y aquí está una respuesta directamente de Dios para que nosotros también entendamos que cada uno, cada hombre, cada mujer pagará por su pecado. No paga Moisés por el pecado del pueblo, sino que cada hombre y cada mujer pagan por su pecado. Eso dio algo que Dios ya ha establecido dentro de su justicia y dentro de su obrar justo para con el hombre. El hombre que pecare, ese es el que morirá. Aquí se lo expresa Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Y recordemos esto, que Jesús, hablándole a los discípulos acerca del libro de la vida, que es donde están escritos los nombres de las personas, les dice a ellos que eso es motivo de gozo para ellos. Gozaos de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Pero también el Señor Jesucristo, en la revelación que le da al apóstol Juan acerca de las cosas que van a acontecer en los últimos tiempos, después del arrebatamiento de la iglesia, conforme a las Escrituras, él le dice que cualquiera que le añada o le quite a las palabras de este libro, también Dios raerá su nombre del libro de la vida. Y luego también aparece en las Sagradas Escrituras lo que dice acerca del libro de la vida. En el día del juicio serán abiertos los libros, el libro de las obras y el libro de la vida. El que no se haya escrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego, que arde con azufre. Dios dice entonces a Moisés, ante el pedido de Moisés, que él será quien pague por el pueblo. Dios le dice, no, cada uno pagará por su pecado, porque no era Moisés quien iba a pagar por el pueblo. Sería Jesús a quien Dios enviaría para que pagara por todo el pueblo. Por eso también las Escrituras dicen acerca de la obra de Jesús, que Dios cargó sobre él el pecado de todos nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Veamos el versículo 34. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, refiriéndose a la tierra prometida. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí que mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Nuevamente menciona que ciertamente no es injusto Dios,
al mencionar que castigará el pecado de los hombres. En el versículo 35 dice, Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Y aquí se confirma entonces que la paga por el pecado es la muerte. Ahora, concerniente a la intercesión de Moisés por el gran pecado del pueblo, el Espíritu Santo dice en el Salmo 106, versículo 19 al 27, lo siguiente. Hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Can, cosas formidables sobre el mar rojo. Y dice luego, referente a la solicitud de Moisés, de la intercesión y la determinación de Dios, el Espíritu Santo explica aquí, dice, y trató de destruirlos, de no haberse interpuesto Moisés su escogido delante de él. Y la trascendencia de que es la intercesión, ¿sí? La determinación de Dios es firme. Estas palabras le recuerdan a uno la necesidad de seguir intercediendo, de seguir orando en favor de todos los hombres y mujeres, niños, muchachos, jóvenes y adultos, ancianos, de todas las nacionalidades. Hemos de persistir, como Jesús mismo lo enseñara, en la necesidad de orar siempre y no desmayar, cuando habló de la viuda y el juez injusto. Dios no es un juez injusto, pero ciertamente Dios responde a la petición que se hace con el anhelo y el deseo del corazón de que la gente sea salva, porque ciertamente ha determinado un día en el cual juzgará por Jesucristo los secretos de todos los hombres. Recordemos la palabra que está escrita. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Si estamos plenamente conscientes de que Dios es el único Dios verdadero y que su justicia ciertamente demanda que el hombre pague por su pecado y que es justo que castigue al hombre por su pecado, entonces esto nos llevará a interceder. Dice, de no haberse interpuesto Moisés su escogido delante de él, ahora sabemos que ha sido Jesús quien se ha puesto no solamente como intercesor, sino también como quien dio su vida por nosotros, porque fue el Hijo de Dios a quien Dios envió, quien se ofreció en sacrificio por todos nosotros, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y dice, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo, para presentarnos delante de su Padre, justificados. Por eso también el Espíritu Santo nos recuerda la necesidad de ser justificados por la fe para tener paz para con Dios, por medio de Jesucristo, Señor nuestro. El Espíritu Santo sigue diciéndonos, de acuerdo al Salmo, de no haberse interpuesto Moisés su escogido delante de él, Dios hubiera, ¿qué? Destruido al pueblo. Dice, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Y aquí es muy trascendental, amados hermanos, que nosotros veamos el gran pecado que el mundo está cometiendo. Rechazar al único Dios verdadero y a Jesucristo su Hijo, a quien Él ha enviado, haciendo así también afrenta al Espíritu de gracia. Ese es el gran pecado del mundo. Y sobre todo, como dice también el Espíritu Santo, ese gran pecado de rechazar al Hijo de Dios. Entonces, ¿quién va a interceder? ¿Quién se va a interponer? ¿Quién va a pedir? ¿Quién va a clamar en favor del mundo? Dios ha puesto en nuestros corazones la necesidad de clamar. Así como su Hijo clamó por nosotros, ahora nosotros clamamos por otros, para que Dios aparte su indignación a causa del pecado del mundo y no lo destruya. Dice, pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. Y de esto habló también el Espíritu Santo en la carta a los Hebreos cuando dice que no les aprovechó la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Porque a ellos, como a nosotros, se nos fue dada la buena nueva, solo que a ellos no les aprovechó. Ellos no creyeron a Dios. Si miramos el del versículo anterior,
en Éxodo, Dios le dice, vaya y lleva a este pueblo a donde yo te he dicho. Él tenía que llevarlos a la tierra prometida. Pero recuerde que también por causa del mismo pecado del pueblo, de ese gran pecado del pueblo, Moisés no entró en la tierra prometida, sino que fue Josué quien los introduce en la tierra prometida. Que de hecho, también de ahí es donde se dice que Jesús, el ángel Gabriel le dice, ponle por nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de su pecado y lo llevará. Igualmente tenemos ya conocimiento, gracias a Dios, a ese cielo nuevo y a esa tierra nueva, a la presencia gloriosa de nuestro Padre. Pero ellos dicen, pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. Antes murmuraban en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Fíjese que es bastante trascendental lo que ocurre en este pasaje, porque ese es el gran pecado. Sé que hay muchos pecados. Sabemos que Jesús habló, y él lo dice muy claramente, cuando los fariseos lo cuestionan acerca de que sus discípulos no se lavaban las manos para comer. Y él les dijo ciertamente que lo que contamina al hombre es lo que sale de adentro de él. Del corazón del hombre salen muchos pecados. Pero hay un gran pecado y es el rechazo contra el propósito de Dios. El gran pecado es contra su Hijo mismo. El gran rechazo, el gran pecado es contra la afrenta que se hace al Espíritu de gracia. Ahora dice, por tanto, alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto. Usted ve, amados hermanos, que el mundo está bajo el justo juicio de Dios, porque el mismo Espíritu Santo nos dice también, según la carta a los romanos, que el mundo entiende el justo juicio de Dios. Quienes entendiendo el juicio de Dios, quienes entendiendo que Dios pagará a cada uno según su obra, no solamente siguen pecando, sino que también se complacen con los que pecan. Dice, por tanto, alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El mundo está siendo abatido. Hombres y mujeres están siendo abatidos. Niños, muchachos y jóvenes están siendo abatidos por su pecado. Dice, y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por las tierras. Ya esto, claro está, es una afirmación de la condición del pueblo de Israel hasta los tiempos de hoy, que están todavía esparcidos por las tierras, aunque de hecho también se sabe que han estado regresando y que han pedido regresar a su tierra. El becerro de oro era el fruto del rechazo contra Dios. El rechazo para con Dios hará más notoria la maldad del corazón de los hombres. Ese es entonces su gran pecado. Recordemos que el convencimiento de pecado, justicia y juicio indica que el hombre está bajo el juicio de Dios. Jesús dijo claramente que el gran pecado del mundo es no creer en él, lo cual llevará al hombre a establecer su propia justicia mediante una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, dice el Espíritu Santo en Romanos, lo que a la postre lo llevará al juicio, que también entiende el hombre, y del juicio al infierno. Ese mismo rechazo que el pueblo de Israel tuvo para con Dios, también fue con su Hijo, que fue menospreciado y no estimado. El Salmo 109, versículos 1 al 5, nos dice acerca del gran pecado. Dice, oh Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa. Acerca de esto, todo lo que los pecadores han hablado contra Cristo, esto fue también lo que se le reveló a Enoc, dice el séptimo de Adán. ¿Cómo vendría el Señor a hacer juicio y dejar presos a todos los hombres y a todos los pecadores a causa de todas las cosas que los pecadores han hablado contra Él? Porque si algo el mundo hace evidente cada día,
es hablar, como lo dice aquí el Espíritu Santo en este salmo, con boca de impíos y boca de engañadores, boca que se ha abierto para hablar despropósitos contra el Hijo de Dios, boca que se ha abierto para hablar con lengua mentirosa cosas que no acontecieron en la vida de Jesús, pero su propósito es menospreciar al Hijo de Dios. Por esa razón esto hace parte también del uso de la lengua para maldecir al Hijo de Dios, para maldecir a quien es el autor de la salvación. Dice, con palabras de odio me han rodeado. El mundo actualmente odia el evangelio. Pero recordemos, usted, como no podemos hacer preguntas aquí, pero es como si yo hiciera la pregunta y luego la respondo también. Entonces, ¿cómo se predica el evangelio si el mundo odia al evangelio? Porque en la parábola del trigo y la cizaña están los dos, los hijos de Dios y los hijos del maligno, del adversario. Están los hijos de Dios, producto de la fe en Jesús. Ellos siguen predicando el evangelio. ¿Para qué? Para que muchos más que están bajo la potestad de Satanás pasen de esa potestad al reino del amado Hijo de Dios. Por eso es necesario que sigamos predicando el evangelio. Aunque el mundo odia a Cristo, odia el evangelio, nosotros insistimos en predicarles el evangelio. ¿Por qué razón? Porque Jesús es el único que los puede salvar, el único que les puede dar la potestad de ser hechos hijos de Dios, de que pasen de ser hijos de Satanás a ser hijos de Dios, que pasen de la luz que pasen de esas tinieblas, de esa oscuridad de las tinieblas a su luz admirable. Y aquí, frente a ese gran pecado, que es el rechazo a Cristo, dice, con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. ¿Y cómo pelean contra Jesús? Bueno, persecuciones, eh, con masacres al pueblo cristiano. Esto viene, mis amados hermanos, desde que Caín mató a Abel. ¿Por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano buenas. Porque su hermano Abel vivía conforme la gracia de Dios y la entendió y entendió que en el sacrificio de esos animalitos, de esas ovejas, tomando lo mejor, lo presentaba a Dios porque creía a la promesa de Dios de que vendría aquel que era la simiente de la mujer para salvarlo. Y por esa fe, ciertamente, Abel fue objeto de odio y de maldad de parte de su hermano Caín. Entonces, eso no es nada nuevo, eso viene desde que Caín mató a Abel. Y el reino de los cielos sufre violencia cada día. Pero hemos de insistir entonces en predicar el evangelio. Porque este versículo 3 también habla de nosotros. Cuando estábamos en nuestros delitos y pecados, ajenos de la vida de Dios, éramos llamados nones o ateos. Dice, nosotros también expresábamos palabras de odio y peleábamos contra el evangelio, rechazándolo. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Agradó a Dios tener misericordia de nosotros y revelarnos a su Hijo Jesucristo para que fuéramos salvos. Pues así también hará con muchos otros. Dice también el Espíritu Santo acerca de ese gran pecado. Dice, en pago de mi amor me han sido adversarios. Mas yo oraba. Fíjese usted, aquí está el asunto. Lo que hace Moisés en el capítulo 32 es esto que luego también ya estaba profetizado en este salmo que haría el Hijo de Dios. En pago de su amor, ellos se levantan como adversarios, le dan a Judas 30 piezas de plata finalmente. Judas entrega a Jesús, pero Jesús, ¿qué hace? Mas yo oraba. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Muchos son los adversarios, dijo el apóstol Pablo, en ese deseo y ese propósito de predicar el evangelio en Éfeso, estando en gran oposición, habiendo muchos adversarios,
en la ciudad de Éfeso, el apóstol Pablo expresa lo siguiente: se me ha abierto puerta grande y eficaz para la predicación del evangelio. Y dice, y hay muchos adversarios, y son muchos los adversarios. O sea que una cosa que motivó al apóstol Pablo quedarse en Éfeso era precisamente que había muchos adversarios contra el evangelio. Él no se iba a ir de ahí, él no iba a salir corriendo de ahí. Él se quedaría ahí. ¿Para qué? Para predicar el evangelio y poder también asimismo salvar a muchos. Él era un trigo predicando el evangelio, un trigo sembrando el trigo que da vida, para que muchos de esos adversarios pudieran llegar a ser hijos de Dios. Porque el evangelio fue predicado en medio de gran oposición en la ciudad de Éfeso y en toda Asia. Pero ¿qué hacía? Muchos son los adversarios. Y así como profetizó el Espíritu Santo que haría Jesús, también los apóstoles lo hicieron. Mas yo oraba. Dice, me devuelven mal por bien y odio por amor. Y esto es algo que experimentaron todos los profetas y todos los apóstoles del Señor y todos los que servimos en la obra del ministerio. El apóstol Pablo llegó a expresar, me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. Dice, aunque amando más, he amado menos. Pero ciertamente, en medio de tantos adversarios y todo lo que se levanta contra el conocimiento de la verdad, Dios nos ha abierto puerta grande y eficaz para la predicación del evangelio, porque son muchos los adversarios. O sea que el evangelio nunca dejará de ser predicado, muy a pesar de que se levanten argumentos contra el conocimiento de la verdad. Nunca dejará de ser predicado así haya muchos adversarios. Recuerden que el primero de los adversarios es el Satanás, el malo, el diablo, el adversario de Cristo, de Dios y de los hijos de Dios, el enemigo que siembra la cizaña. Pero ciertamente ahí está el evangelio, para que prevalezca el amor de Dios y la verdad de Cristo. Isaías 53, hablando de esto, dijo, despreciado y desechado entre los hombres, sí, pero aún se predica el evangelio. Varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Sí, pero ciertamente en el caso nuestro, aplicando este pasaje a nosotros, nosotros por mucho tiempo despreciamos, desechamos a Jesús, conferenciábamos con otros contra Cristo, oponiéndonos a Cristo, burlándonos de los predicadores del Evangelio, ¿cierto? Con arengas y con burlas contra los que llamamos nosotros los aleluya, y escondimos de Jesús el rostro, lo menospreciamos, no lo estimamos, pero ¿qué hacían los siervos de Dios? Ellos oran, ellos oraban, y completamente seguros estoy, y seguro podemos estar, amados hermanos, de que ellos decían, Padre, perdónalos, ellos no saben lo que hacen, no les tomes en cuenta este pecado, sácalos de esa ignorancia. Y así fue, y así ha sido, por eso estamos aquí. Jeremías 32, 33 dice, y me volvieron la cerviz y no el rostro. Y esto le pasó al Señor Jesús durante su ministerio. Y cuando los enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir corrección. Juan 7, versículo 7, dijo Jesús lo siguiente, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico que sus obras son malas. Recordemos, ¿hasta cuándo el mundo no nos va a aborrecer a nosotros? El mundo nunca podrá aborrecer a los que son suyos. El mundo ama a lo suyo, a los suyos, a los que son de su misma condición, a los hombres naturales, a los que andan en esa contradicción contra Cristo, porque dice que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí. Pero él nunca desmayó, él oraba y seguía trabajando. Pero el mundo no aborrece al mundo. El mundo no aborrece a los que son esclavos del pecado.
Jesús dijo, a mí me aborrece, porque yo testifico que sus obras son malas. Por eso cuando ya nosotros, yo creo que usted ya ha experimentado que ahora el mundo sí lo aborrece a usted. Yo sí he experimentado que el mundo me aborrece. Dice, el Señor Jesús explicando esto más profundamente dijo en Juan, según el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 44 al 50. Recuerde que estamos hablando del gran pecado que llevó a Moisés a interceder por segunda vez para que Dios no destruyese al pueblo. De antemano eso nos estaba ya indicando el gran pecado de este mundo, que es en el rechazo a Cristo. Pero ¿qué hay que hacer de parte nuestra? Seguir el ejemplo de Cristo, amarlos, amar a la gente de este mundo y seguir intercediendo y seguir predicándoles el evangelio. Y seguirles diciendo que sus obras son malas hasta que se arrepientan. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Las palabras que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Por eso dice el apóstol Pablo que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de todos los hombres conforme al evangelio. Dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Entonces el rechazo hacia el Hijo es el rechazo hacia el Padre. Por eso también Jesús luego dice en otra parte, cuando se honra al Hijo, se honra al Padre. Pero si no se honra al Hijo, no se puede honrar al Padre. Mucha gente dice, sí, yo amo a Dios, pero yo no quiero nada con el Evangelio. No puede honrar al Padre si está rechazando al Hijo. Eso es como en la vida conyugal. Hay gente en medio de la parentela que dicen que estiman a su cónyuge, pero no lo estiman a usted. Entonces no estiman a ninguno, porque el que aborrece a mi esposa, a mí me aborrece. El que me aborrece a mí, aborrece a mi esposa, porque somos uno. Si alguien rechaza a mis hijos, a mí me rechaza. Si alguien me rechaza a mí, rechaza a mis hijos. Por eso es que dentro de lo que es el núcleo familiar y la comunión que deben tener los esposos y con sus hijos, es que por causa de alguien, ninguno se entrometa para dividirlos internamente. O sea, nunca debe haber lugar para que entre los esposos haya discusión por causa de alguien que haya metido las narices en la vida conyugal o en la vida de los hijos. Sería ciertamente falta de sabiduría que entre los esposos haya conflictos por causa de un necio que quiere dividirlos. Dice, por eso es que alguien alguna vez decía, bueno, el apóstol Pablo, vamos a citar la Biblia. El apóstol Pablo dice, sí, los israelitas tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ellos dicen honrar a Dios, pero rechazan a su hijo. Entonces, no están ni honrando al Padre ni honrando al Hijo. Solo hacen prácticas y costumbres según la ley, según sus tradiciones. Aclaro también que hay muchos israelitas que han creído en Cristo, como nos es evidente a lo largo de todas las escrituras y creo que también el día de hoy. Pero de los más de estos, también dice la Biblia, no se agradó a Dios, porque todavía siguen aborreciendo al Hijo, pretendiendo honrar al Padre. Por eso dice aquí Jesús, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho.
El apóstol Juan en su evangelio escribió lo siguiente. Sigamos en Juan. Juan capítulo 3, versículos 18 al 20. Dice Jesús, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Recuerden esto que es bastante trascendental. Yo no puedo decir que honro al Padre cuando estoy rechazando la autoridad de su Hijo. No puedo expresar eso. Mucha gente dice temer a Dios y nosotros éramos así. Nosotros decíamos, yo temo a Dios, yo no necesito temer a Dios. O también decían, yo no necesito el evangelio para temer a Dios. Muchos de nosotros expresamos esas cosas, pero Dios tuvo en nosotros misericordia. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿Cierto? O sea, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Que ellos aborrecieron la luz. En el Evangelio de Juan, la luz es Cristo. Él mismo lo dice en el capítulo 1. Y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo y en el mundo estaba y en el mundo por él fue hecho. Y en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Pero ¿qué pasó? Que ellos amaron más el pecado, se amaron más a sí mismos y aborrecieron la luz. Aquí en este versículo aparece lo siguiente. Jesús vino al mundo y los hombres dieron el primer lugar a las tinieblas que a él. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Para muchos, Jesús prácticamente es un opositor a la realización de una vida de libertinaje. Jesús representa la prácticamente que se ha de clausurar todo pecado, erradicar todo pecado, toda maldad. Y ellos le dan el primer lugar a las tinieblas y terminan rechazando y aborreciendo a aquel que les puede dar la vida. Dice, porque todo aquel que hace lo malo, aquí está, vean, aborrece la luz, la rechaza, la odia y no viene a la luz, dice, para que sus obras no sean reprendidas. Hablando con unos creyentes hace unos días, hablábamos acerca de esto. ¿Cómo puede llegar una persona a oír el evangelio y seguir en pecado? Pues sí, claro, es posible, es posible. Un hombre le dijo al apóstol Pablo, por poco me persuades a ser cristiano, a ser creyente, a ser hecho hijo de Dios, a ser discípulo de Jesús. Después de una exposición que el apóstol hace de la justicia de Dios por medio de la fe. Pero este hombre no quiso recibir la luz de la vida. Así hay muchas personas que bien están oyendo el evangelio desde el vientre, son criados en el evangelio, en una familia cristiana, son llevados a la escuela dominical. Cuando ya son jóvenes se apartan. ¿Por qué razón? Porque ellos no quieren experimentar una vida de santidad, una vida que esté dedicada a Cristo, una vida que esté dedicada por completo a hacer lo que a Dios agrada. No quieren honrar al Padre, no quieren honrar al Hijo, no quieren obedecer a Dios, no quieren obedecer a Cristo, porque quieren descubrir el mundo. Quieren experimentar el mundo, quieren ser de mente abierta. Aborrecen la luz y no vienen a la luz. ¿Por qué? Porque no quieren que sus obras sean reprendidas. Esa es la razón. No quieren que sus obras sean reprendidas. Y cualquiera que se las reprenda van a aborrecerlo también. El Señor Jesús dijo más acerca de este gran pecado. Recordemos que el gran pecado es el rechazo al propósito de Dios, el rechazo al Hijo de Dios.
Juan 5, 39 al 47 dice, escudriñad las escrituras, refiriéndose a los líderes religiosos, que también en este tiempo hay muchos líderes religiosos, muchos doctores, muchos licenciados en teología, mucha gente que tiene estudios, teólogos, ministros del evangelio. Escudriñan las escrituras, dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y luego dice, y no querréis venir a mí para que tengáis vida. Y él luego explica la razón. Dice, gloria de hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre. Y dice, y no me recibís, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Y ha pasado así. Y ciertamente han salido muchos engañadores por el mundo, y a muchos han engañado. Y ciertamente cuando venga el hombre de pecado, el inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, el corazón de esos doctores de la ley de estos tiempos ciertamente estará preparado para ser engañado por el anticristo. Dice, ¿cómo podáis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. ¿A quién os acusa? Y fíjense, Moisés, quien se puso en favor de ellos, quien le pidió al Padre, a Dios en ese momento, que apartase esa ira para que no los destruyese, que se aplacase y no destruyese el pueblo, cuando Dios estaba resuelto a hacerlo. Pero dice, ¿hay quien os acusa? Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Dice, porque si creyeres a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Más adelante el Señor dijo a los judíos acerca de este gran pecado lo siguiente. En Juan 8, 39 al 47. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham, otro en quien tenían su confianza. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Y dice, no hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. De hecho, este capítulo 8 de Juan fue motivo de estudio y es motivo de estudio de los hermanos que estuvieron en la academia de estudios bíblicos. Es un capítulo muy vergonzoso que muestra la dureza del corazón del hombre, negándole a Jesús mismo lo que él les estaba diciendo. Si les decía que eran pecadores, decían que no. Si les decía que eran hijos del diablo, decían que no. Si les decían que eran esclavos del pecado, decían que no. Dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. ¿Sí? Imagínense, pretendiendo honrar a Dios, al Padre, cuando no están obedeciendo a su Hijo. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Dice Jesús, responde esa pregunta. Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Luego Jesús dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Luego dice en Juan 12, 47 al 50, al que oye mis palabras y no las guarda,
Yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Ahora dice Romanos 10, para ir ya cerrando frente a lo que es este capítulo 32 de Éxodo, esa intercesión de Moisés. Ya vimos cómo intercedió Jesús, ya vimos ahora cómo va a interceder también Pablo, el apóstol, en favor del pueblo. Y dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Aquí nuevamente aparece ese celo por Dios, pero ese rechazo a su Hijo. No hay concordancia en ello. Dice, porque ignorando la justicia de Dios, que es Cristo, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Dos puntos. ¿Cuál es esa palabra de fe? Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y luego dice, vean, mas no todos obedecieron al evangelio. O sea, mas no todos obedecieron al Hijo de Dios. Mas no todos amaron al Hijo de Dios. Dice, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Es que luego el mundo no ha oído el mensaje, no ha oído el evangelio. Dice, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos. ¿De quién? De los que predican el evangelio, de los que son trigo, predicando y sembrando el trigo de la vida. Dice, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? ¿O es que acaso Israel no conoce el evangelio? Y nuevamente el intercesor de ellos, quien en el capítulo 32 nos lo muestra colocándose en favor de ellos. Dice, primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato, os provocaré a ira. Y luego, Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor, que en su rechazo a Moisés encubrieron su rechazo a Dios y adoraron el becerro de oro. Isaías 45, 19 al 25 dice, no hablé en secreto, en un lugar oscuro de la tierra.
No dije a la descendencia de Jacob, dos puntos, en vano me buscáis. Yo soy Jehová que hablo justicia, que anuncio rectitud. Reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. Dice, no tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Dice, Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo que nos ha enviado. Luego dice Isaías, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Dice, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. Dice, a él vendrán y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y será gloriada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Hechos 7, 38 al 43 dice, este es aquel Moisés, ¿cierto? El intercesor. Fíjate que en ese capítulo intercede dos veces. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí con nuestros padres y que recibió palabras de vida de quedarnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este, recuerden que esa palabra a este Moisés es despreciable, ¿cierto? Despreciarlo. A este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo y en las obras de sus manos se regocijaron. Y dice luego, y Dios se apartó y los entregó que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Molod y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Dice, os transportaré pues más allá de Babilonia. Y ahí finalizamos, amados hermanos. Voy a hacer una oración de acuerdo, ya para cerrar en este capítulo, de acuerdo a la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 1 al 22. Usted puede seguir ahí la lectura mientras vamos orando conforme la lectura. Le pido a nuestro Padre Todopoderoso que guarde nuestros corazones, guarde el corazón de nuestros hijos, de nuestras hijas, de los miembros de nuestra familia, de los miembros de nuestras parentelas, de aborrecer a Cristo, de rechazar su palabra. Concédenos, Padre, en el nombre de Jesús, honrarte a ti y honrar a Jesús, mediante el poder del Espíritu Santo, para que ciertamente no ignoremos, Padre Santo, tu palabra, para que vivamos conforme a la verdad. Conscientes ciertamente, Señor amado, de que en Cristo fuimos bautizados, Señor, en su muerte y su resurrección. Y ciertamente, Señor amado, de Él también nos hemos alimentado. Es conforme a Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús que tú nos has dado, Señor, el que tengamos vida, para que comiendo de Él no muramos, sino que ciertamente también seamos resucitados en el día postrero. Porque Él es el verdadero pan que descendió del cielo, que da vida al mundo, que nos ha dado vida a nosotros, pero que también, Señor, Él es la roca espiritual de la cual hemos bebido, Señor. Y de nuestro interior corren ríos de agua viva, Padre Santo. Esa roca que es Cristo, Señor, para darnos esa vida, Señor amado, para que de nuestro interior corran ríos de agua viva. El Espíritu Santo, Señor, que está en nosotros, que hemos recibido por creer a Cristo Jesús. Rogamos por aquellos de los cuales tú no te agradas, para que ellos no queden postrados, Señor, como muertos entre los muertos en este mundo,
Que en el nombre de tu Santo Hijo nosotros también aprendamos de las cosas que sucedieron a Israel y a todos aquellos que conforme a la Escritura aborrecieron el Evangelio. Que podamos, Padre Santo, aprender de estas cosas para que nosotros no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seamos idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Que nos guardes de fornicación, como algunos de ellos fornicaron y cayeron, Señor, en un día 23,000. Guarda nuestros corazones de tentarte a ti, Señor, como también algunos de ellos te tentaron y perecieron por las serpientes. Que seamos, Señor, agradecidos por habernos dado el pan de vida eterna, el verdadero pan que descendió del cielo. Que no tengamos fastidio del Evangelio, Señor. Que no nos hastiemos del Evangelio, sino que más bien cada día tengamos hambre y sed del Evangelio, hambre y sed por Cristo, a quien amamos sin haberle visto y en quien creyendo, aunque no lo veamos, nos alegramos con gozo inefable y glorioso. Guarda nuestro corazón, guarda nuestro espíritu de las murmuraciones, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Señor, porque todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas, Señor, para amonestarnos a nosotros. Hemos sido amonestados a través de este capítulo 32 de Éxodo, Señor. A nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. De manera que ninguno de nosotros piense para sí mismo estar firme. Señor, tú eres el único que puede guardar todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y rogamos, Señor amado, que toda tentación que nos ha sobrevenido, Señor, seas tú, Padre Santo, guardando a cada uno de nosotros, porque tú eres fiel, Señor, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, que nos des juntamente con la tentación la salida para poder soportar, para no apartarnos de Cristo, para no apartarnos de tu gracia. Por tanto, Señor, rogamos que guarde nuestro corazón. Guarda nuestro corazón, Señor, en Cristo Jesús, guiado por el Espíritu Santo, de tal manera que podamos también huir de toda idolatría. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Amén.